Bien, una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos, bueno, estamos en medio de un escenario distinto para todos nosotros, porque si bien es la tercera vez que se presenta este escenario de balotaje, pareciera, vamos a decir así, que la tercera es la vencida y que en esta oportunidad se va a concretar, porque las dos anteriores no se llegó, o sea, a cristalizarse el escenario de balotaje. Así que vamos a ver, y lógicamente estamos en el medio de todo esto. Y hay una encuesta que habla que, bueno, con criterio lógicamente, habla de una diferencia a favor de Macri. Federico González, gracias por haber venido, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una encuesta tuya que fue entre 1 y 2 días después de la elección, o sea que fue ahí con una alta temperatura, digamos. Estaban los ecos de el exultante triunfo relativo, ¿no? Macri en realidad le ganó Scioli por 2 puntos, ¿no? Pero Seguro. en términos psicológicos quedó Macri como el gran ganador y Scioli como el gran perdedor, ¿no? Así que sí, estaba todavía con esa efervescencia también de lo disruptivo, de que nadie esperaba la magnitud de ese desempeño en las urnas de Macri, ¿no? Y bueno, ¿y cómo van los votos, ¿no?, de un lado y del otro? ¿Cómo llegás a esta encuesta? Sé que es a nivel nacional la encuesta telefónica, Sí. más de 1.200 casos creo que fue. 1000 casos. 1000 casos. Y bueno, sí, Mauricio Macri 45, bueno, cambiemos, ¿no? Mauricio Macri, cambiemos, 45, 6, Scioli 41, 5, 4 puntos de diferencia. Teníamos, creo que cerca de 8,8 de indecisos, el resto en blanco. Si sacábamos los indecisos y proyectamos 50, Macri 50%, justo, Scioli 45,5 y en blanco, bueno, lo que resta, ¿no? Pero creo que lo más interesante no es tanto eso, bueno, sí, obviamente eso es interesante, pero lo cruzamos con la pregunta del voto anterior, a quién votó el domingo, que además utilizamos la respuesta a esa pregunta para ponderar la muestra, es una muestra muy representativa de lo que ocurrió el domingo, ¿no? Y de los votantes de Massa, el 45% se inclinaría por Macri, el 22% y algunos decimales por Scioli, casi un 25% no sabe y el resto en blanco. Así que bueno, eso es lo que explica la diferencia, ¿no? Y dentro del sector de lo que es el GEN, diríamos, o Margarita Stolbizer, o sea, todo el caudal de votos, ¿cómo se dividiría? Y ahí no me acuerdo exactamente los números, pero sé que una parte, aproximadamente un 30% irían para Macri y no tanto para, bastante menos para Scioli. Creo que después se reparte entre en blanco y que no saben. Pero igual en términos de caudal neto, cuando hacemos la composición en base a esos números, los votantes de Massa le aportan a Macri un 9% y los de Stolbizer 1%, porque bueno, estamos hablando de una base de 21,3, que es lo que sacó Massa, contra 3,3 y pico, creo que es lo que sacó Stolbizer. Así que ahí lo relevante es lo que pasa, el comportamiento del votante de Massa. Seguro. Y eso me parece que coincide con lo que veníamos analizando desde antes de la elección del domingo. Es más, los votantes que decían que se inclinarían por Macri, los votantes de Massa eran un 60% y un 30% que lo harían por Scioli. Estoy hablando desde antes. Con esos números, antes, Scioli ganaba por 2 puntos. ¿Pero por qué? Porque partíamos de la base de que la diferencia iba a ser de 9 puntos, no de 2. Claro, seguro. Entonces, con una diferencia tan chica, bueno, lo de Massa inclina... Los votantes de Massa que se inclinan por Macri inclinan a favor de Macri el balotaje. Hoy, hace 2 días. Sí, sí. Federico, el resultado del domingo fue sorpresivo, ¿no? Tanto para un sector como para el otro. ¿A qué le atribuís este cambio y diríamos, este vuelco social, ¿no?, como para que se dé ese resultado? Bueno, yo creo que hay una serie de factores. Por un lado, hay un fondo de antikirchnerismo que estaba presente en los votantes opositores, que eran mayoría,
porque bueno, se discutía si iba a haber balotaje o no, pero bueno, los que decíamos que, no, que iba a haber balotaje, que teníamos a Scioli en 38, 39, y bueno, los que decían que Scioli iba a ganar en primera vuelta, decían que, no sé, 41. Estaba claro que el espectro opositor era más amplio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las campañas. La campaña de Macri en los últimos tramos fue muy buena, desde mi punto de vista. La de Scioli fue más de lo mismo, no aportó nada distintivo. La de Massa vino muy bien hasta cierto punto, pero al final medio que se quedó un poco. Y bueno, ¿qué concepto de campaña es el que a mi juicio hacía la diferencia? Es muy simple, Macri encontró su mejor personaje, que es una especie de líder motivador, que le dice a la ciudadanía que por qué se va a resignar si podemos vivir mejor. ¿Quién dijo que no se puede vivir mejor? No crean aquellos que dicen que nosotros vamos a ser, no somos el, no lo dijo así, ¿no? Pero es como que estaba el cuco de Macri privatizador, vuelta a los 90, ajuste. No sé si lo va a hacer o no, pero desde el punto de vista discursivo yo creo que deshizo esa idea negativa, ¿no? Y bueno, después el factor desencadenante fue María Eugenia Vidal con Aníbal Fernández. Yo creo que ahí es la conjunción de dos cosas, porque por oposiciones se potenció la imagen positiva de María Eugenia Vidal y la negativa de Aníbal Fernández. Creo que a veces también influye el azar, ¿eh? No, es muy difícil que vuelva a darse algo tan claramente juego de opuestos. Entonces no estoy hablando del fondo de la cosa. Juego de opuestos. Claro. Sí, sí. No estoy hablando del fondo de la cosa, sino de la imagen. Entonces, claro, ante un Aníbal con todas las oscuridades con la que aparece asociado, y el narcotráfico es un gran problema de la sociedad, y bueno, lo de María Eugenia Vidal es como, hay mucha gente que dice, bueno, ante esto no dudo, y si hay que hacer un esfuerzo lo hago. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cortar boleta? Voy y corto boleta. Sumado a que hubo una campaña de la Iglesia, que esto fue posterior a que cerraron las encuestas, que bueno, muchos decían que hubo como unos últimos días de cadenas de oración para terminar, para votar en contra del narcotráfico, sin nombrar a nadie. Y bueno, me parece que esos son temas que son subterráneos, pero han tenido peso. Dentro de todo esto, bueno, blancos e indecisos también es un tema bastante singular, ¿no? La cantidad, Federico, que hay, ¿no? De blancos e indecisos. ¿Por qué se da? Bueno, yo creo que los indecisos mayoritariamente están en el segmento masista. De los que votaron a Massa, masista, bueno, de los que votaron a Massa, el 25% de indecisos. Y ahí sí, bueno, yo creo que parte de esa indefinición tiene que ver con que sabemos que hay votantes de Massa que simpatizan con el peronismo y Macri es un límite. Entonces, lo que pasa es que para mí parte de la indecisión es, sí, simpatizamos con el peronismo, pero el peronismo con esta versión del kirchnerismo, de que Scioli nunca se termina de saber hasta qué punto es distinto o no es distinto, y eso mete mucho ruido. Entonces tal vez están pensando en eso, están pensando en cómo resolver ese dilema. El dilema es que no les gusta Macri en el fondo, pero bueno, el peronismo expresado por Daniel Scioli tampoco les gusta, y a mí me parece que ahí, yo diría que me parece, esto es muy conjetural y hay que tomarlo de esa manera, que hay que tomarlo en estos términos. Hay un momento en que las sociedades, y esto ocurre en la vida, tienen un punto de inflexión. Hay un momento en que vamos para acá y después dejamos de ir para acá y queremos ir para otro lado. Y yo creo que la impronta de lo que ocurrió el domingo podría ir en esa línea. Me parece que algunos se animaron a lo que Macri dice que es el cambio, y una vez que se animaron probablemente vuelvan a insistir en eso, y a veces el cambio de tendencia es contagioso, tiene un efecto de contagio. Esto ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, ha ocurrido en Alfonsín. Claro, exactamente. Es decir, Alfonsín no es que lo votaron los radicales, lo votaron los que en realidad estaban cansados de oscuridades y de cosas turbias. Y entonces el cajón de Arminio simbolizaba eso. Y entonces, bueno, ahora
ocurre algo análogo. Análogo no es idéntico, es análogo. Estructuralmente creo que hay eso. Y dentro de esto vos sabés que rescato algo que dijo Sergio Massa, ¿no? Y realmente me pareció una síntesis puntual de toda esta realidad. Y dijo, lo que no supimos hacer los políticos, lo hizo la gente. Ah, por supuesto. Claro, sabés que me pareció muy, muy fuerte, lo cual denota todo esto una madurez cívica por parte de la sociedad. Me parece que eso es bueno, porque vos fíjate, hoy estamos todos involucrados. Vos estás en una fila, en un banco o en una fila, no sé, para tomar una combi o para cruzar un semáforo y todo el mundo está hablando de esto y me parece que es muy bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que más allá de lo que después pase, ¿no? Porque no sé de quién seguro, gane y después si el seguro. gobierno de este va a ser mejor que, no sé, eso no lo sé. Seguro. Pero más allá de eso yo creo que sí, es como que se curó en salud, se dio una inyección de salud, porque ahí, por ejemplo, cuando uno recuerda las marchas, la del 8N y todas esas, que bueno, había un sentimiento de cierto hartazgo con ciertas formas que ya el argentino no quería. Pero después, cuando llega el momento de las urnas, les agarra el miedo, o nos agarraba o nos agarra el miedo como sociedad, y al final termina funcionando una especie de, bueno, la verdad que más vale malo conocido que bueno por conocer, porque si esto no me gusta, pero la verdad que a ver si vienen esto y es peor. Sí, claro. Y entonces yo creo que Macri también lo captó eso, con el tema de por qué resignarnos. Entonces yo insisto, más allá de si después va a ser mejor o peor, no lo sabemos, porque eso lo sabrá la historia, pero yo creo que ahí hubo una porción de gente que antes dudaba y esta vez dijo, no dudo. Voy a apostar por algo distinto, porque no me quiero resignar a esto que no me gusta, y bueno, las oscuridades expresadas, digamos, maximalmente en personajes políticos como Aníbal, que vienen con una carga valorativa muy negativa, ¿no? Seguro. Bueno, estaremos atentos, Federico. Bueno. A ver qué pasa. Bueno, a los números también. Y bueno, en este escenario, como lo dije al principio, ¿no? Nuevo para nosotros y esperemos que se cristalice, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu invitación y es uno de los pocos espacios, vuelvo a decirlo, en donde uno puede expresar sus pensamientos con cierta calma y no presionado por el tiempo. Gracias, Federico. Gracias a vos. Pausa.